Buenas noches, muchas gracias por su presencia en este homenaje a la amistad, este homenaje en los 80 años de José Emilio Pacheco, que hemos organizado al margen de las instituciones con un grupo de amigos, con un grupo de lectores: Armando González Torres, Julia Santibáñez, Héctor de Mauleón, Javier Perucho, que por motivos de salud no puede estar aquí con nosotros, y su servidor José Luis Martínez. Queremos darle las gracias a Arabela López Lena por la hospitalidad, por acogernos aquí en esta casa de muchos de nosotros, que es el Salón Covadonga, y vamos a hacer uso de la palabra en el orden en el que estamos sentados. Voy a comenzar y después le pasaré el micrófono a Armando González Torres. Yo tengo preparado un texto, no se me da el arte de la improvisación, lamentablemente, pero espero que esto pueda de alguna manera ser un mensaje, un recado, una conversación con alguien tan entrañable como José Emilio Pacheco. El tiempo, dice su hija Laura Emilia, fue para José Emilio Pacheco una de sus más grandes obsesiones. Intentó lo imposible, detenerlo. Esperaba con gran ilusión su cumpleaños número 80, quizá porque pensó que para entonces le habría dado tiempo de terminar otro libro, ahondar en sus lecturas, trabajar en su poesía, aprender más, vivir. No ocurrió así. El paréntesis está cerrado de manera permanente, no así su obra. Esta idea de la ilusión con que José Emilio esperaba su cumpleaños 80 me la dijo también ayer Cristina Pacheco. Esperaba una gran celebración para este aniversario, y una gran celebración es la que queremos hacerle sus lectores. La publicación de los primeros volúmenes de Inventario corrobora las palabras de Laura Emilia. La de José Emilio es una obra que seguirá creciendo con nuevos títulos, con la edición de textos encontrados en su archivo, ocultos entre las páginas de un libro o de un cuaderno olvidado en algún cajón, o tal vez un cuaderno que el propio José Emilio escondió en espera de volver a trabajar esos textos. Dice, ocultos entre las páginas de un libro o de un cuaderno olvidado en algún cajón. Con rescates hemerográficos, y en este aspecto, por cierto, resulta encomiable la labor de Jesús Quintero en el sitio de internet Textos a la Deriva, dedicado a difundir las colaboraciones de José Emilio en periódicos y revistas que no han sido recogidas en libros. Tampoco han sido recogidos en libros sus guiones cinematográficos. Fue, dice el cineasta José Buil, un guionista excepcional, como lo muestran sobre todo los guiones del Castillo de la Pureza y El Lugar sin Límites, 2 de los 4 que escribió para Arturo Ripstein. Los otros 2 fueron El Santo Oficio y Foxtrot. En una entrevista con Luis Gastelo, Ripstein dijo: guiones escritos como los de José Emilio son pocos. De alguna manera, él hizo que los guiones cinematográficos se volvieran literatura y pueden leerse como tal. Y al respecto, ahí están los guiones de algunos autores, entre ellos el guión del Gallo de Oro de Rulfo, por ejemplo. En el recién reeditado Jorge Luis Borges, que reúne las conferencias que dictó en 1999 para celebrar el centenario del natalicio del autor de la LEP, José Emilio habla de las coincidencias entre Borges y Reyes. Escribe: las coincidencias podrían extenderse al interés compartido por las nuevas artes como el cine y la radio. Reyes y Borges escribieron guiones y notas de cine.
y el temprano rechazo a aceptar la división entre arte culto y arte popular, algo que tendríamos que tener muy presentes en estos días cuando creen que solamente el arte popular tiene validez y quieren tender un abismo, quieren construir un abismo en lugar de tender puentes entre ambos lenguajes. José Emilio también rechazó esa frontera. Como ellos, dedicó parte de su trabajo al cine, como también lo hicieron en México, entre otros Mauricio Magdaleno, José Revueltas, Ricardo Garibay, Vicente Leñero y José Agustín. Y en sus textos está presente su gusto por el bolero, y en muchos de sus textos está presente su gusto por el bolero y la lucha libre. José Emilio, lo saben quienes lo conocieron, quienes lo han leído, era un gran conocedor de este género. El doctor Javier Perucho, especialista en sirenas e incansable explorador del universo escritural de José Emilio, me compartió hace tiempo dos frutos de sus indagaciones: un volumen llamado Letras Minúsculas, en el que reúne aforismos publicados por Pacheco en libros, periódicos y revistas, y un conjunto de guiones que escribió a partir de los años 60 para Cine Verdad. Los aforismos son agudos, certeros, divertidos, como se advierte en los siguientes. Seré breve, dijo el relámpago. Odia la literatura. Su obra demuestra que es correspondido. Como todas las personas que no saben qué hacer con su vida, la justifica dando consejos. Esas letras minúsculas me deslumbraron, pero los guiones me hicieron viajar por el tiempo. A mis años de infancia, a los cines desaparecidos de una ciudad que respeta poco su pasado, y en aras de una modernidad nunca alcanzada, atenta incesantemente contra su memoria. Esta ciudad, lo sabemos, tiene una deuda impagable con los escritores que la han preservado en sus crónicas, en sus poemas, en sus cuentos y novelas, y en ese conjunto de escritores destaca sin duda José Emilio, como destacan también Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis y Cristina Pacheco. Al leer los guiones de José Emilio, esbeltos, breves, agradables, me doy cuenta por qué, al contrario de otros noticiarios, Cine Verdad atrapaba la atención de espectadores tan poco enterados como éramos quienes asistíamos a esas salas de barrio, a ver películas de luchadores, westerns mexicanos, comedias rancheras o melodramas urbanos. No sabíamos, ni nos importaba quién estaba atrás de aquellas historias. Solo escuchábamos una voz en off que narraba lo que se ilustraba en la pantalla. En uno de esos guiones, escrito en 1969 con motivo de una exposición homenaje a Marilyn Monroe en la Galería Universitaria Ristos, José Emilio escribe: antes que símbolo o alegoría, Marilyn es una sensualidad jubilosa. La música parece nacer de ella misma, y en la danza que el cine perpetúa, todo el trasfondo se desvanece para que solo quede la estrella abrazada, besada, pensando en algo que no sabremos nunca, bailando, sintiendo la melancolía del triunfo y la esterilidad final del éxito. Quienes vivieron esos años pueden cerrar los ojos e imaginar las palabras de José Emilio en la voz grave de Claudio Obregón, mientras se suceden las fotos y secuencias fílmicas de Marilyn Monroe, teniendo como fondo la música de The Happening. Contra lo que pregonan los mercaderes del templo de la comunicación masiva, José Emilio Pacheco no sacrificó nada en la escritura de estos guiones para volverlos accesibles a la gente. Son textos perfectos, escritos con imaginación y rigor, con la ligereza y profundidad que caracterizan su literatura. En ellos habla de Frida Kahlo, muchos años antes de que se volviera una moda, de los aviones supersónicos, del Diamond, un satélite francés de telecomunicaciones, de la Semana Santa en Calpulac, un municipio al sur del Estado de México. Los temas que aborda son innumerables. Fueron alrededor de 20 años los que dedicó a esa labor, cuyos prodigios, una tarde de tertulia, lo he dicho, me fueron revelados por Javier Perucho, a quien le agradezco la confianza. La dimensión del magisterio de José Emilio Pacheco es absoluta para la poesía iberoamericana. Hablando del amigo, uno poco a poco empieza a perder el respeto al mito
para reconocer a la persona con buen humor, que hace bromas, al amigo glotón, que en cuanto te descuidas y estás comiendo con él, te quita la comida del plato. Uno recuerda esas cosas y lo divertido que era cuando se ponía catastrófico con él mismo, dice el poeta Luis García Montero. José Emilio es uno de los grandes autores de nuestro idioma. El polígrafo perfecto lo llamaba su amigo Sergio Pitón, pero también fue un hombre divertido, alegre, comelón, con un gran sentido del humor, como dice García Montero. En una entrevista, el poeta colombiano Juan Manuel Roca le pregunta: ¿qué poeta de tu generación en México destacarías? Y José Emilio responde: no quisiera hacerlo, no hago enumeraciones, es un trauma. Una vez hice una de mi familia y se me olvidó mi abuela. Mi abuela me enseñó a leer antes de ir a la escuela, y me asombra su fuerza narrativa. Estamos aquí los lectores y por tanto los amigos de José Emilio Pacheco para celebrar sus 80 años. Todos aquí somos sus amigos y lo seguiremos siendo, porque como dice Armando González Torres, a quien cederé enseguida la palabra, la lectura es otra forma de la amistad. Gracias. ¿Puedo hacer un paréntesis pequeño? Es que José Emilio decía que había duendes en las redacciones y duendes en los escritorios, y que eran los mayores enemigos a veces de los editores y de los escritores. Ahorita se nos apareció un duende en las palabras de mi querido José Luis, porque dijo que probablemente había un libro de José Emilio que José Emilio se había guardado en los cojones. Y esto me hizo recordar que él contaba una anécdota sobre, él decía que era la errata más célebre en la historia de la literatura, de un libro de Valle Inclán, que se despertó de malas al editor, y donde decía que una señora se había levantado con el ceño fruncido, le cambió y puso se levantó con el coño fruncido. Entonces el libro se volvió un éxito, no por lo que contaba, sino por la errata. Quiere decir que de algún modo nos está acompañando Pacheco. Gracias José Luis, gracias Héctor. Quiero agradecer antes que nada pues la muy generosa hospitalidad de Alavera Loperlena, que nos permite estar en este lugar emblemático de la conversación y de la sociabilidad cultural, que es el Covadonga. Y bueno, también me da mucho gusto que pues digamos esta efusión etílica que tuvimos apenas el viernes, Héctor, José Luis, Javier, que por desgracia no puede estar hoy, se materialice hoy tan rápido pues en un acto de amistad hacia José Emilio. Yo tuve la oportunidad de conocer a Pacheco, de constatar su generosidad, su sencillez, su extraordinaria apertura crítica. Sin embargo, a diferencia de José Luis o de Héctor, no cultivé una amistad tan prolongada y cercana. Pero por supuesto yo creo que las experiencias librescas son tan intensas y memorables como las personales, y recuerdo muy nítidamente la sensación de pasmo cuando leí por primera vez las narraciones perfectas del Principio del Placer, o cuando un poco más tarde me acerqué pues a ese alarde de técnica narrativa, de memoria histórica y filosófica, tan olvidado dentro de la propia obra de Pacheco, que es Morirás lejos. Y por supuesto, como aspirante que yo era poeta, pues recuerdo también el reflechazo de su poesía, ese descubrimiento deslumbrado de no me preguntes cómo pasa el tiempo, que para un adolescente que era aspirante a escritor, pues representaba una forma totalmente nueva, irreverente y exigente a la vez de concebir la materia poética. Y lo que más recuerdo como parte de un magisterio, de una conversación inagotable, era la cita semanal que yo tenía con sus inventarios. Y literalmente era una cita, porque como pues muchos estudiantes vivía, por decirlo elegantemente, al día, no podía comprar la revista Proceso, por lo que pues ritualmente todos los lunes después de las clases acudía a un Samos a leer la columna, y luego dedicaba pues toda la tarde a buscar en bibliotecas o donde fuera los autores que había recomendado.
Y yo no exagero si digo que una parte esencial de la formación humanística y literaria mía y de mi generación y probablemente de otras que le siguen, proviene de esa columna, donde, digamos, Pacheco indagó en las más diversas disciplinas, donde nos descubrió, por decir en poesía, desde Petrarca hasta St. John Peirce, Pound, Lowell, desde Hannah Arendt hasta Walter Benjamin, donde justipreció el modernismo mexicano hispanoamericano, donde abordó con equilibrio analítico, con esa extraordinaria fibra narrativa que tenía, porque sus artículos, sus inventarios no eran mera información, eran una novela de formación de los personajes de los que hablaba, y uno quedaba seducido con ellos. Y bueno, donde hablaba con esta fibra narrativa, pues de episodios, de figuras oscuras y controvertidas de la historia patria, desde la matanza de Huitzilac hasta la persona non grata de Antonio López de Santana. Bueno, no es extraño, digamos, que esta influencia, tanto la más la más visible a través de sus obras más célebres, como esta influencia casi invisible a través de su labor humilde de periodista cultural, pues que esta entrega de una vida a las letras haya sido, aunque tardíamente, creo que justamente reconocida. Yo creo que es una obra apreciada por sus pares, es una obra que suscita un gran interés académico, que se renueva periódicamente, y además que tuvo los principales reconocimientos en lengua española. Pudo tener más, pero pues Cervantes no está mal. Y bueno, sobre todo sobre todo, yo creo que la forma más importante del reconocimiento, y que cualquiera que haya acudido pues a sus funerales públicos pudo ver, pues era el gusto del lector, y que uno lo podía ver en la presencia avasallante de jóvenes, ¿no?, que gozaba del favor del segmento mayoritario de lectores, y de un segmento además que en el caso de Pacheco se renueva constantemente. Yo creo que para caracterizar a Pacheco habría que aludir a dos virtudes ya muy escasas en nuestros tiempos: el afán humanista y el compromiso moral. Como humanista, pues Pacheco buscaba restituir una imagen integral del individuo, y de ahí su curiosidad omnívora, su interés por asimilar el conjunto de la cultura, por entender la correspondencia de las artes. Y como hombre de vocación moral, Pacheco yo creo que defendió, más allá de las banderas habituales de su tiempo, ciertos valores que él consideraba generales e intemporales. Pero además, dentro de estas vocaciones, Pacheco tenía matices importantísimos. Pacheco era un humanista, pero también era un escéptico, era respetuoso del concepto de persona, pero también conocedor de las fallas del carácter humano, de las formas en que muy a menudo a través de la historia se revela y se entroniza la estupidez y la maldad. Y era también un moralista, pero un moralista temperado, que buscaba el bien, pero que no concebía vías únicas ni doctrinas inflexibles para procurarlo. Y yo creo que estos rasgos, aunados a su carácter pues de natural reservado, moderaron su inserción en la vida pública y le dieron una saludable distancia de la acción militante. Porque, y esto me parece importante, hay que recordar que Pacheco alcanzó su temprana madurez como escritor en los años 60 y 70, cuando en México se consolidó la disputa ideológica y encontró sus trincheras principales en la vida cultural. Y en ese convulso periodo histórico, como desgraciadamente parece que comienza a replicarse ahora, pues las posiciones se polarizaron, la querella política invadió todas las esferas, incluso las más íntimas, incluso la alcoba, y la moral llegó a identificarse con la ideología y con la feligresía. Y yo creo que en este contexto, Pacheco eludió las tentaciones de la estridencia, emprendió un cultivo muy complejo de algo que yo llamaría una moral a secas y a solas, es decir, más que la acción de un militante, la reacción de un hombre pensante frente a lo absurdo y lo abominable. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, pues Pacheco fue reservado con los medios, aunque nunca se quedó callado, y su reserva ante las entrevistas, las formas más visibles de manifestación del llamado intelectual público,
pues responden no solo a un carácter discreto, sino que yo creo que a que asumía pues que es posible seguir la actualidad sin incursionar en la farándula intelectual, que las posturas más auténticas de un escritor están precisamente en esa escritura reposada, más que en las declaraciones banqueteras o en la forma en que alguien retrata en la televisión, y además que escribir con claridad, con consistencia, con precisión, con consistencia intelectual y moral es una forma modesta pero infalible de redimir la vida pública. Por lo demás, pues, más allá de la coyuntura, las preocupaciones de Pacheco eran de más largo alcance y dimensión. Él estaba muy preocupado por los espejismos del progreso, por la necesidad de mirar y reconciliarse con el pasado y por la relevancia de convivir con la naturaleza. Yo creo que estos tres aspectos están muy presentes en su obra y la marcan. Por un lado, pues, Pacheco en sus novelas, en su poesía, hace una crítica a ese progreso nivelador, mimético, impersonal, que enfrenta a los hombres y mujeres de carne y hueso con abstracciones, susceptibles de mutilar sus formas de vida, de empobrecerlos, de arrebatarles su identidad. Por otro lado, Pacheco buscaba genuinamente una reconciliación con el pasado, y no es extraño que sus mejores obras tengan que ver con la naturaleza moral de la memoria y con las distintas formas de recuerdo, de evocación, de reconciliación, de reparación. Y por supuesto la otra gran preocupación de Pacheco pues era la incapacidad de comunión con el mundo. Para Pacheco pues el éxito tecnológico había destruido el sentido de dependencia del individuo, su sentido de las proporciones, lo había llevado a erigirse en su propio Dios, y de ahí la insistencia por ejemplo en la poesía última de Pacheco, en la fragilidad, en la falibilidad, en la finitud del individuo y en revelar la tragicómica terquedad de su soberbia. Esta postura que combina exigencia estética con compromiso y conciencia moral no siempre fue, digamos, justamente asimilada, y bueno, varios escritores de mi generación, yo mismo en nuestra época de parricidas, emitimos diversos reparos hacia el rumbo que tomaba la escritura de alguien que considerábamos pues nuestro clásico. Y en particular a mí, debo decirlo, me desconcertaba la forma en que Pacheco en sus sucesivas antologías y reescrituras poéticas pues hacía cada vez más ascética y más desnuda su poesía. Y la reacción de Pacheco fue siempre de asombrosa apertura y tolerancia entre nuestras pataletas. Una de las mayores muestras de humildad y grandeza humana que me ha dado un escritor ha sido la de José Emilio, cuando justo después de una reseña adversa a uno de sus libros de poesía, coincidimos en un encuentro literario, y además habiendo escritores importantes pues de su calibre, con toda afabilidad y auténtico interés me buscó para platicar, ¿no? Y bueno, en fin, yo creo que con la repentina partida de Pacheco hace unos años pues perdimos mucho. Pacheco era uno de los pocos autores en nuestro idioma que podían fungir como embajadores, digamos, con la más amplia tradición intelectual, que promovía ese coloquio indispensable con el mundo y con el pasado, sin el cual una cultura pues simplemente corta sus raíces y se vuelve raquítica, retorcida. Y Pacheco también asumió todos los riesgos de volver a vincular moral y literatura, recordando la responsabilidad del individuo con sus semejantes y con el mundo, iluminando el caos de la actualidad con los destellos de perpetuidad. Y por eso pues es importante leerlo, por eso es importante recordarlo, y qué mejor que hacerlo en un lugar como el Covadonga y con esta mesa de queridos y admirados amigos. Muchas gracias. Este martes que acaba de pasar, se tuvo que haber llevado a cabo en Bellas Artes, en la sala Manuel M. Ponce, un homenaje por los 80 años de Pacheco. Súbitamente el homenaje fue cancelado. Esto se lo comenté en la tertulia que tenemos a mis amigos que estaban ahí presentes, Héctor de Mauleón, Javier Perucho, Armando González Torres, pues que se había suspendido, se había pospuesto indefinidamente, solamente va
a estar para recordar el hecho, la presentación de un libro de Luis Antonio de Villena el próximo domingo, y Héctor de Mauleón de inmediato dijo, hagamos algo. Pues, ¿pero qué? Ustedes no lo conocen, pero es intempestivo. Y nos obligó prácticamente, lo que le agradecemos, a este acto ajeno totalmente a las instituciones. Yo insistí que se hiciera en la Casa Universitaria del Libro, en buscar algún otro espacio, y tanto Armando como Perucho y Héctor insistieron en que tendríamos que hacer algo nosotros, fuera de las instituciones, como amigos de José Emilio Pacheco. Y Armando González Torres se le ocurrió el lema, la lectura es la otra forma de la amistad. Por eso les decía anteriormente que todos los que estamos aquí somos y seguiremos siendo amigos de José Emilio Pacheco y, después de este paréntesis, Julia Santibáñez. Bueno, pues yo agradezco muchísimo, Héctor, José Luis, Armando, la invitación a estar aquí. Me siento muy bien cobijada y pues me acordaba de camino para acá de algo que alguna vez dijo José Emilio. Dijo que los escritores son un reino combatiente porque son una orden mendicante. No sé, pero bueno, aquí nos encontramos 4 escritores y pues gente que quiere a José Emilio Pacheco. Y yo empezaría por hablar de José Emilio como un todoterreno de la literatura. Algo que me impresiona muchísimo es su ductibilidad, su facilidad para abordar, creo que no le faltó ninguna de las esferas que tienen que ver con la palabra y la literatura. Y él alguna vez se describió a sí mismo como un producto de la imprenta, un adicto a la letra. Y recordé aquella expresión catalana, espero pronunciarla bien, lletra ferit, herido por la letra. Creo que ese era José Emilio Pacheco, un herido por la letra. Y desde ahí su cosmovisión, desde ahí su autodefinición y también su cosmovisión. Y me voy a centrar un poco en Pacheco como poeta. Convirtió en verso la vida cotidiana, la demolición de un edificio, el apareamiento de un par de moscas, un tenedor, el mar, un cuadro de Juan Soriano, todo lo que pasaba por el lente de sus ojos, el lente primero sin lentes, no, pero desde muy chico usó los lentes, así que bueno, puede ser una metáfora más puntual, más real que metafórica, un hecho más real que metafórico. Todo lo que pasaba por sus ojos lo convertía en poesía y lo reflexionaba y lo servía, digamos que con otro aliento. Pero cuando digo todo, en realidad no es todo, porque algo que en lo que coincido contigo, Armando, es que no cayó en la alabanza al poderoso, pero tampoco en la crítica acérrima hacia las figuras del poder, donde creo que sí estuvo su presencia en la sátira hacia las mismas, ¿no? Lo cual me parece una postura interesante simplemente como figura de referencia ahora. Y luego también visitó figuras referenciales, figuras cimeras de la poesía y nos llevó con él a leer desde Rosario Castellanos hasta Ramón López Velarde, a T.S. Eliot, por supuesto, con quien se pasó más de 30 años del romance, traduciendo los 4 cuartetos, pero también el checo Vladimir Holland, pero la griega Safo, pero Fernando Pessoa, Eugenio Montale. Era un tipo sin visa, tenía un pasaporte a la literatura y vaya que lo usó y lo usó muy bien. Y en ese sentido creo que muchas generaciones le debemos habernos acercado a poetas que tal vez de otra forma no nos hubieran interesado porque ni siquiera sabríamos pronunciarlos. Entonces, bueno, también ese costado de José Emilio como abridor de puertas y ventanas hacia la mejor poesía en el mundo, creo que también es muy de destacar, de agradecer. Y sin embargo no cortó su cable a tierra, como me gusta considerarlo, es decir, no se quedó viviendo en el Monte Parnaso, en las alturas, y solamente hablaba de poesía y en endecasílabos perfectos o en alejandrinos impecables. No, seguía perfectamente conectado con la tierra en su inventario, en su vida cotidiana. Y
hace, pues, no sé, debe haber sido 2012, en España, en el país, hicieron una encuesta, le preguntaron a escritores significativos y, por supuesto, de mucho peso, y lo digo sin ninguna connotación literal, de México y de varios países de América Latina, ¿cuál era la palabra más autóctona? No sé si la palabra autóctona me encanta en ese contexto, pero bueno. Y José Emilio contestó que pinche. No sé si tenemos que coincidir con él, pero quiero leer estas líneas. Pinche puede ser un empleado, el hábito de fumar, la suerte, un policía, una camisa, un perro, una casa, una persona, el mundo entero, una comida, un regalo, un sueldo. Admite grados. El racismo es una actitud pinchísima. Puede ser un sustantivo inapelable. No te lleves con él, es un tipo de lo más pinche. Puede ser la injuria máxima. No me vuelvas a hablar, hijo de tu pinche madre. Fin de la cita. Me parece encantador, ya iba increciendo. Me parece encantador que una figura del nivel, por Dios, de José Emilio Pacheco, se venga a escribir esto absolutamente a pie de tierra con todos nosotros. Esos gestos suyos me resultan, no sé, muy entrañables. Entonces, bueno, no fue el notario que su familia quiso que fuera. En ese sentido debe haber sido una cierta decepción familiar, pero a cambio fue poeta, narrador, ensayista, traductor, antologador, muy importante. La poesía mexicana contemporánea creo que no se puede entender sin dos obras en las que metió la cuchara de manera muy importante: la poesía en movimiento y la antología del modernismo. Sin esas dos no estaríamos leyendo la poesía mexicana como la leemos. Algún día creo que valdría la pena investigar más sobre su costado como antologador. Pero me gusta considerar que la poesía era como su punto de equilibrio. Visitaba muy asiduamente todos los demás géneros, todos los demás paisajes literarios, pero regresaba a la poesía. Y bueno, aquí hay una prueba, más de 800 páginas, de la antología Tarde o Temprano, que recoge no toda su producción poética, pero sí una muy, muy importante porción de ella, hasta 94, sí. Y creo que siguió aquel precepto de Joyce: haz poesía incluso en la prosa. En 1993, a resultas de haber ganado el premio de poesía Aguascalientes, le hicieron la pregunta cansina, y yo guardo, estoy curiosita, guardo este recorte de 1993. Y aquí Pacheco dice, le preguntan, ¿para qué sirve la poesía? Esa pregunta que a los poetas nos encanta que nos hagan. ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué chingados sirve la poesía, en otras palabras? Y él responde, sin ella el idioma dejaría de fluir y de cambiar, se estancaría. Haría borrosas las fronteras entre la realidad y las palabras, que son nuestros únicos instrumentos para entenderla y transformarla. Es decir, parafraseando a Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y me quiero enfocar en dos aspectos. Uno es el ensayista Pacheco. Y no me refiero en este sentido ahora a Pacheco como escritor de ensayos, sino literalmente como alguien que ensayaba, que trataba, procuraba, coqueteaba, se esforzaba por lograr un verso perfecto, una traducción perfecta. El epígrafe de la antología Tarde o Temprano son los versos de T.S. Eliot, y no me extraña que los haya elegido como epígrafe. No hay competencia después de T.S. Eliot, después de decir que lleva más de 20 años tratando de aprender a usar las palabras, y que cuando por fin logra usar las palabras ya no es lo que quería decir, ya no es la forma en que quería decirlo, y además hay otros que lo han hecho 100 veces mejor. Y sigue, pero no hay competencia, solo existe la lucha por recobrar lo perdido, y encontrado y perdido una vez y otra vez. Y ahora en condiciones que parecen adversas, pero quizá no hay ganancia ni pérdida. Para nosotros solo existe el intento. Lo demás no es asunto nuestro. Es decir, la labor del escritor, y en este caso específico del poeta, como un ensayista, como alguien que ensaya, que está todo el tiempo intentando, lo que se muere en el esfuerzo, pero cuyos resultados no dependen necesariamente de él en términos económicos, en términos de éxito, en términos de... en fin. Entonces, el todoterrenismo de Pacheco
lo llevó a pasar varias veces por el mismo lugar, como si fuera, me lo quiero imaginar como conductor de un todoterreno, estos rallies que hacen, y pasa varias veces por el mismo lugar y va dejando una huella más honda. Y creo que una de las huellas hondas que dejó es el concepto de que el poema es efímero, pero la poesía, si tiene poesía, porque no necesariamente los poemas tienen poesía, y la poesía no solo vive en los poemas, pero si se da la feliz coincidencia de que un poema tenga poesía, entonces sí puede rozar la eternidad, puede conjurar la muerte. Y voy a leer 3 pequeñísimos, casi epigramas de Pacheco. Este se llama El autor declara su anonimato. Mis poemas no conquistan un público, mis libros congestionan las bodegas, nada se puede contra el Reader's Digest. Este otro que se llama Poesía. Contra la noche oscura, una pantalla que arde y una página en blanco. El intento, el esfuerzo, el resultado no sé. Este otro, es hoguera el poema y no perdura. Hoja al viento, tal vez. También tristísima, inmóvil, ya, desierta, hasta que el fuego renazca en su interior. Y este otro, al terminar, no, perdón, este no se llama así, me confundí, no sé cómo se llama. Más temprano que tarde, la poesía llega a los claustros, bibliotecas que no consulta a nadie, opiniones de cuarta o quinta mano, comentarios triviales, haz de anécdotas en el salón de clase, auditorio cautivo, indiferente. Cultura, en fin, y tradición. Es triste. Sin embargo, la llama no se extingue, solo duerme, prensada y seca flor en un libro que de repente puede encenderse viva. No es una belleza esto, es para pararnos y aplaudirle a José Emilio, porque es de verdad impresionante cómo logra en muy pocos versos llevarnos a otra realidad, revelarnos, diría, más. Y el segundo punto que quiero comentar muy brevemente sobre José Emilio, este primero fue su concepción de la poesía como un intento, como un ensayo, como una búsqueda. Y este segundo es el humor. Me encantaba y me seguirá encantando seguramente la capacidad de José Emilio de reírse de sí mismo. En alguna ocasión fue al Colegio de México y se enteró que unas chicas estaban trabajando su narrativa, entonces bueno, quiso ir a conocerlas y bueno, estabas todas nerviosas, ¿no? Bueno, llega Dios aquí bajado del cielo, bueno, sola, ¿no? Y José Emilio les dice, qué orgullo que 3 mujeres como ustedes me estén usando como objeto textual. Y aquellas no sabían si reír o llorar o qué hacer al respecto. Dice este poema, Mírame y no me toques, se llama. ¿Cómo podría explicar las soledades, concentrarse en Quevedo, hablar de Lope, si en vez de alumnas tiene ante sus ojos, con permiso de Jaime y de sus clásicos, la rosa, el sol, el lirio y la paloma? Me imagino a José Emilio todo nervioso tratando de concentrarse en las soledades de Góngora cuando tenía estas chicas delante. Y bueno, tiene un rap del Salmón que les recomiendo mucho, que no leeré ya, y un poema que se llama Ibis, en sus últimas páginas, donde está un sapoeta, un sapo que es poeta, sapoeta, que se la pasa diciendo yo soy el mejor, no hay nadie como yo, y de pronto viene una garza y se lo traga. Ahí acabó el poeta. Me parece súper divertido este costado como muy autoflagelante de su propio oficio poético. Y bueno, cierro con esto. Me parece que su batalla en el desierto, no tan desierto, pero por usar su título, fue la poesía desde todos sus ángulos, la poesía no solamente en los versos, porque por supuesto que su narrativa tiene poesía, y dijo en ese mismo recortito, ni la inexistencia de lectores podrá desterrar la poesía. José Emilio es una prueba de que la poesía nos es necesaria, me parece, y que se puede construir, o uno puede tender a construir 3 tipos de poemas. José Emilio lo hizo, sólidos, como el cemento, con una rotundidad y una fuerza absolutamente incuestionable, líquidos, una suerte de riachuelo, juguetón que va por ahí, que uno trata de decirlo, pero no lo pesca y sin embargo se humedecen las manos, se humedecen los pies, y también gaseosos, no en el sentido de que se van, sino que tienen una textura, una presencia que habita
el cuarto cuando entramos, se quedan revoloteando ahí en el cuarto los poemas de Pacheco. Hay poetas que influyen a la sombra, hay escritores que influyen sin que nadie sepa. Pacheco es todo lo contrario. Pacheco nos ha influido a muchos a mediodía en la Plaza Descubierta. Somos muchísimas generaciones las que alzamos la mano para decir: a mí me influyó Pacheco y le agradezco mucho. Y bueno, murió efectivamente en 2014, acaso ahora con sus 80 años, me lo quiero imaginar, recitando eso que él puso en boca de Safo. Debo darle las gracias a la poesía, me hizo feliz. Y ahora que estoy muerto, no caerá sobre mí el olvido. Gracias. Bueno, Perdón, y sí, le dejo. Antes de pasar la palabra a Héctor de Mauleón, quiero agradecer la colaboración, el trabajo de Nancy García y su equipo en la logística para tener listo este salón para recibirlos y para recibirnos. A Dulce Chiang, la poeta y cantante y cabaretera Dulce Chiang, que ha sido nuestra ingeniera de sonido. Ella de una manera muy rápida instaló estas bocinas y trajo los micrófonos y nos permite tener una mayor fluidez en esta reunión. Y nadie murió en el intento, hay que señalarlo. Sí, claro, ahí está. Y quiero contar dos cosas rapidísimas. Estábamos en Oaxaca. Armando González Torres había escrito una crítica adversa a José Emilio Pacheco. Estábamos reunidos un grupo de amigos, y entonces le digo a José Emilio, ya se empezaron a parar todos, íbamos a comer, y le digo: vámonos, José Emilio. Y me dice: espérame un momento, tengo algo que platicar con Armando. No fue un reclamo, no sé de qué conversaron, pero sé que se hicieron amigos. Y la otra anécdota es que un día lo visito, está en su casa, tiene un libro, me lo enseña y me dice: ¿lo conoces? Le digo: no, y de hecho hubiera seguido sin conocerlo jamás. El libro era La perfecta espiral de Héctor de Mauleón, y José Emilio me dice: léelo, es muy bueno. Héctor de Mauleón. Quiero pedir una disculpa porque estoy enfermo, tengo fiebre, gripa. Fuimos el lunes a grabar al fondo reservado a la biblioteca del Museo Nacional de Arte, donde hay libros desde 1540. Y la bibliotecaria sacó 20 tomos y nos dijo: la gente que entra aquí se enferma. Y yo dije: qué delicados. Pues desde esa noche caí, y ahorita estoy en un estado como entre fiebre y como si estuviera soñando, no sé bien ni qué voy a decir. Entonces les ruego que tengan compasión y paciencia. Yo quisiera comenzar con una evocación personal, porque es a partir de esa evocación personal como se me fue revelando el mundo de la literatura de José Emilio. Yo nunca... Bueno, me voy a regresar. José Emilio daba unas conferencias en el Colegio Nacional una semana al año. Él elegía un tema. Una semana fue los modernistas, una semana fue Díaz Mirón, otra semana, pero era diario, de lunes a viernes, de 5 o de 7 a 9, durante 2 horas. Se llenaba, tenía que poner pantallas afuera, y él comenzaba con unas notas que nunca leía, sino simplemente llevaba unas anotaciones que iba ahí escudriñando, y comenzaba a tejer unas cátedras que eran verdaderamente maravillosas sobre la literatura mexicana, sobre la poesía, sobre la historia literaria, etc. Recuerdo la que dedicó a Prieto, que fue a Altamirano, que fue extraordinaria, y daban ganas de grabarlo y después llevarse a transcribir eso, porque eran 2 horas irrepetibles, ¿no? Entonces yo comencé a ir todos los años, durante muchos años, a esas conferencias, y al paso del tiempo yo no sabía que José Luis le había dado el libro, y entonces un día me paré a que me firmara El viento distante,
un libro de cuentos, y en la dedicatoria puso, porque nunca me dijo nada, pero puso este libro, a Héctor, este libro del año de su nacimiento. Efectivamente, el Viento Distante se publicó el año de mi nacimiento, pero no me dijo por qué lo decía y yo nunca supe por qué lo sabía y tampoco se lo pregunté. Pero con el paso del tiempo y con el hecho de que yo estaba yendo mucho ahí, y después, al andar de los años, de que empecé en el periodismo cultural, hicimos una tradición que era que el último viernes de las conferencias yo lo llevaba en el coche y nos íbamos al Bar Nuevo León o al Chelja, y ahí terminaba el viernes comiendo, como dice José Emilio, era comeloncísimo, a veces terminaba y seguía con tu plato, y echando copas. Le gustaban las cubas, pero también le gustaba el oporto, que era dulcísimo. Y en medio de eso era un despliegue de un arte perdido, que era el arte de la conversación. Pero la primera vez que, lleno de nervios, fui a esperar al maestro para llevarlo en mi coche al Nuevo León, donde nos iba a acompañar Rafael Pérez Gay, fue inolvidable, porque caminamos por la calle de Donceles, hacia donde estaba estacionado el coche, y arranqué, y entonces comencé a recibir una cátedra inesperada sobre lo que ya no estaba en la ciudad. Ese día me dijo: todo lo que veas, míralo bien, porque puede ser la última vez. Esta ciudad está hecha de destrucciones, y lo que estás viendo hoy, mañana ya no va a estar. Entonces míralo como si fueras a atesorar una fotografía. Y se me quedó grabadísimo, porque estaba muy cerca todavía el terremoto del 85, y era pues como una sentencia del destino de la ciudad. Era casi una obligación de mirar todo con una mirada casi fotográfica, porque se iban a ir cosas que llevaban siglos ahí y que un día se iban a desaparecer. Y luego, un día, en una de esas conversaciones que duraban hasta que nos echaban del Nuevo León o del Chelja, dijo o recordó que en su casa, hablando de las batallas en el desierto, recordó que una vez pasó por la casa en la que él aprendió a caminar, en la colonia Roma, y ya no estaba la casa, solamente estaban los muros que la habían contenido, y en uno de los muros estaba el papel tapiz de la que había sido su sala. Imagínense qué imagen más brutal, porque está un trozo del papel tapiz, pero ya no hay nada más. Y yo creo que en esa anécdota creo que José Emilio se pintó de cuerpo completo, porque él tiene un verso que dice: mi único tema es lo que no está, solo puedo hablar de lo perdido. Y yo creo que todo, si uno ve, no importa qué sea, no importa si es la poesía, si es la narrativa, si es la novela, si son los cuentos, si son los inventarios, lo que está ahí presente todo el tiempo es el misterio del tiempo y del instante. El instante es lo oído, lo que se va, apenas lo pronuncias, dices la palabra instante y ya no está. Y la imposibilidad de recuperar el pasado más que por la memoria. Lo que hace tan enigmático y tan intrigante a José Emilio, creo que es que escribe siempre a la sombra de la memoria. Siempre hay un árbol y él está en esa sombra, pero ese árbol es la memoria y no se puede recuperar. Él decía que nunca sabremos, no podemos recuperar el pasado, del mismo modo en que nunca vamos a poder saber la verdad. Y como no sabremos la verdad, solamente nos queda la literatura. Es el camino para aproximarse a lo que fue, a lo que ya no está. Es la única manera de traer lo que se ha ido para siempre. Por otro camino, decía Octavio Paz, que José Emilio había recogido la herencia del pasado y que era en ese momento el único escritor que dialogaba con ella. Nos acaba de recordar Julia cómo es el joven autor a los 28 años, coautor de la antología central de la poesía mexicana de la segunda mitad del siglo XX, que es la poesía en movimiento. Ahí está, en medio de Paz, en medio de Said, en medio de Chumacero, está un joven que a los 32 años ya tiene 8 libros publicados y que puede hablar con ellos como sus
como sus pares. Para recibir, dicen que Paz era durísimo para elogiar, y cuando elogiaba, golpeaba. Por ejemplo, cuando hablaba de Revueltas, decía: eso que hizo Revueltas era misterioso y confuso, como todo lo que hizo Revueltas. Entonces, era el elogio canalla, ¿no? Le daba una caricia y al mismo tiempo le daba un latigazo de desprecio, pues, porque desde luego Octavio tenía que estar arriba. José Emilio era todo lo contrario. A mí me encanta esa frase suya que dice que un escritor solo puede competir contra sí mismo. José Emilio despreciaba a los escritores que competían con otros, porque esos solamente quieren el poder literario, no quieren encontrar la escritura, no quieren encontrar la palabra. Entonces él estaba enfrascado en una cosa que terminó siendo, pues yo digo que ya patológica, la relación con la escritura que tenía al final, porque él decía que prefería leer un cuento que ver un noticiero, porque en los minutos que duraban, la media hora que duraban las noticias, él podía avanzar en otra cosa. Una vez que me enseñó la manera en la que ya vivía rodeado de libros, yo salí impresionado, porque los libros estaban en todas partes, estaban en los peldaños de las escaleras. De hecho, él muere por eso, él se tropieza con unos libros, se golpea la cabeza, pero los libros estaban en los peldaños de las escaleras, a un lado, en los sillones, etcétera. Era un mundo de libros, y lo que había sido el garage, en lugar de auto, había unos anaqueles repletos de libros, pero la maravilla era que todos los libros estaban subrayados y marcados y con pegostes, es decir, eran libros manejados, libros leídos, no acumulados, porque muchos compramos libros, y me parece que está bien, como proyecto de vida en el futuro. O sea, voy a leer esto, y ahí lo dejas, pero él no podía. Yo tuve una novia que vivía enfrente, y siempre que pasaba en la madrugada la luz estaba prendida. La luz de José Emilio, de su ventana arriba, estaba prendida, y es que estaba o leyendo o estaba escribiendo. Era un maniático de la palabra, y lo que fue logrando fue algo que es verdaderamente prodigioso, porque se parece mucho a lo que era él. Fue despojando de follaje a las palabras para buscar esencializarlas, que las palabras quedaran lo más desnudas posible, para que cuando la dijera el poeta resplandeciera la verdad. La poesía era casi como una cosa mágica, como una invocación. Es decir, la poesía no te explica la verdad, no te dice la verdad es esta, sino que le aparece la palabra, y la palabra misma ya es una revelación. Y creo que esa era la búsqueda y el hechizo, y creo que es por eso que los libros de José Emilio son así. Yo estaba revisando ayer este libro, y es impresionante porque en cada página encuentra uno algo que es brutal, esencial, inolvidable. Todo tejido siempre desde un territorio que no es el de la nostalgia, sino el de la melancolía. José Emilio crece. Es inevitable hablar de las batallas en el desierto, pero es algo que está regado en todos sus cuentos y en todos sus relatos. Crece en una ciudad donde acaba de pasar el horror de los cristeros. Todavía están esas leyendas de que en los sótanos de la Roma los curas daban misa, y ahí los sorprendían, y a veces los ejecutaban y estaban enterrados. Él dice en una frase en un momento de las batallas en el desierto: la misteriosa colonia Roma de entonces. Esta ciudad venía de la sombra del horror de los cristeros, de la matazón que había sido, de la división de mexicanos que habían hecho que se balacearan y se mataran unos con otros, y creció, como lo dice en las batallas en el desierto, a la sombra del hongo atómico. Cuando él es niño, está pasando en los cortos de los cines el descubrimiento de los campos de concentración, del siglo de los asesinos. Él escribe, cuando se acaba el siglo XX, un poema que se llama Los Vigésimicos, y dice: nunca la humanidad ha matado tanto como matamos nosotros en el siglo XX. Estos campos de sangre, estas alambradas, todo lo que hicimos es la sombra de su niñez. Entonces creo que es muy fácil determinar que en el tono apocalíptico de José Emilio está vibrando siempre la sensación, es algo como incluso cristiano, la sensación de un mundo perdido, de un paraíso perdido. Las batallas en el desierto comienza hablando del mundo antiguo, y ese mundo antiguo es un mundo
entrañable, donde había programas de radio, donde había determinadas cosas, y el relato nos va llevando a la industrialización. El padre del personaje, Carlitos, está arruinado porque llegaron las fábricas que ya hacen jabón y él ya no puede sostener su negocio. Toda la ciudad está arrasada, como diría José Carlos Becerra, por un progreso que se le viene encima, ¿no? Me duele esta ciudad cuyo progreso se me viene encima. Y ese es el relato que está en las batallas en el desierto. Pero si uno ve la poesía de todos los tiempos de José Emilio, está augurando precisamente el desastre que viene en la ciudad. Lo criticaban durísimamente, decían el poeta, el profeta del desastre. Todo llora de todo, todo le parece que está mal, todo le parece trágico. Yo creo que si digamos ahorita desde esta ciudad lo que escribió, pues creo que hasta se quedó corto. Anunciando lo que vino. Él habla de el mal país en un poema y dice de la ciudad, de los desechos fabriles, del lago muerto, de la ciudad a la que arrojamos como una esperanza de progreso, en realidad mierda en el cielo, y todos estamos metidos en eso. Hay una búsqueda en la poesía de José Emilio que tiende, es el libro anterior al del terremoto del 85, donde él mismo trata como de corregir su mirada y de hacer, se llama alabanzas creo que se llama el libro, y comienza a hablar de lo amable del mundo. Y qué trágico es el destino de un escritor que en el momento en el que él se propone hablar de lo amable del mundo, viene el terremoto y entonces sale a la calle y ve cómo ese terremoto consumó 4 siglos de lentas destrucciones, ¿no? Secar el lago, estar destruyendo y atentando contra todo lo que contó, todo lo que advirtió se cumple en ese momento. Entonces yo creo que todo esto es lo que lo hace tan inmediato, tan cercano, tan entrañable. Y al mismo tiempo un personaje que decía que él había comenzado a escribir porque el primer libro que leyó le dio tanto dolor que se acabara, que decidió seguirlo para que no se acabara nunca. Era Quo Vadis. Y cuando a los 8 o 9 años llegó al final, se puso a llorar y dijo, no, esto no puede ser. Y entonces le siguió escribiendo para que siguiera. Y es maravilloso el relato, porque el día que él muere, manda su última colaboración a Proceso. Es el último inventario donde acaba de morir Juan Gelman. Se sienta, escribe en la máquina, lo envía, y al regresar es en donde tiene el accidente que lo lleva a la muerte. Él comenzó, Monsiváis ha contado de manera extraordinaria cómo fue el encuentro de ellos, cómo le llamó la atención este joven que sabía todo y que había leído todo a los 17 años, y cómo le llama por teléfono para invitarle un café, y cómo le dice José Emilio, ¿y cómo lo voy a reconocer? Y Monsiváis le dice, voy a llevar un clavel verde, un clavel rojo en la solapa, y verdes de guay. Y entonces comienza una amistad, porque comienzan a escribir en la sección Ramas Nuevas de la revista Estaciones, que dirigía Nandino, y Nandino lo que hace es que es increíble, le da la última página de la revista para que él haga reseñas de libros. Entonces, desde 1957, José Emilio empieza a leer libros cada semana para alimentar la página. Es decir, si lo pensamos bien, es el origen del inventario. Y luego pasa a la revista de la universidad, donde le dan otra vez García Terrés la última página para que comente novedades culturales. Y se comienza a gestar esta idea que va a derivar en la columna más envidiable y más sorprendente y única e irrepetible de la historia literaria mexicana, que son los inventarios. En 1973 publica el primer inventario en Diorama de la Cultura, de Excelsior, y es sorprendente porque está dedicado a que se acaba de morir el autor de Papillón, Henry Charrier, y le dedica la mitad a Papillón y la mitad a Corín Tellado. O sea, te da la idea de la amplitud de lo que él está considerando. Y a partir de ese momento comienzan a aparecer cada semana los inventarios. Aparecen durante 3 años en Excelsior, hasta que viene el golpe y se mudan a Proceso, y después durante 40 años en Proceso, cada semana. Es extraordinario porque
Si ustedes acaban de sacar los 3 tomos de los inventarios, si ustedes encuentran el primero y se van directamente a, pues no sé, es el segundo o tercer inventario que escribió, justo cuando acababa de morir Salvador Novo, lo escribió en caliente. O sea, Novo murió un martes y él cerró la edición el jueves, y entonces lo escribió así sobre la máquina, y todo lo que está puesto ahí es lo que hemos venido repitiendo todos 40 años sobre Novo. Lo vio todo, y además esa es una lección, porque Novo, esto es 1974, acaba de pasar el 68, Novo está satanizado, nadie quiere hablar con él porque dijo que era una buena noticia que el ejército hubiera entrado a Seúl. Pues una buena noticia. Después dirían que era un chiste, ¿no? Le dijeron, oiga, maestro, entró el ejército a la universidad. Ah, qué buena noticia. Pensando pues, que se eduquen. Pero no, todos lo leyeron como, qué bueno que entraron a aplastar a los estudiantes. Y probablemente sí lo dijo de ese modo, porque acabó siendo como una caricatura de sí mismo. Pero el valor de José Emilio de agarrar una figura apestada y decir, este es Salvador Novo, estos son sus libros, esto es lo que le debemos, esto es lo que hizo, y esto es la parte que él no debió haber hecho o escrito. Y a partir de ese momento pasó revista a todo el mundo desde México. Está Chesterton, está Pound, está Wilde, está todo, hasta el momento en el que escribe su última columna. Entonces yo creo que es una obra monumental. 40 años de una columna es irrepetible, nadie lo tiene. Yo creo que, tú lo decías, Julia, yo creo que lo aprendió haciendo la antología del modernismo, porque al leer a los poetas modernistas que publicaban en periódicos, que toda su obra la hicieron en periódicos, se enamoró del periodismo. Por ahí tiene una frase él del periodismo, y decía que los periódicos son como las catedrales de hoy, porque son obras colectivas y la mayor parte de sus autores son anónimos. No los recuerdas, no los registras, pero vas levantando las catedrales modernas. Y bueno, pues él sería el sumo sacerdote de esas catedrales desde los inventarios, como lo es uno de los sumos sacerdotes de la poesía y de las letras mexicanas. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a una serie de preguntas, comentarios que quieran hacer, pero antes quiero corregir a Héctor de Mauleón. José Emilio Pacheco no se quedó sin garage, Héctor. Se quedó prácticamente sin casa, sin comedor. El comedor es una línea, la sala es minúscula y todo lo demás son libros. Es asombroso aún estar en esa casa y sentir la presencia de José Emilio a través de tantas cosas que leyó. Una vez le comenté, tenía la colección de Austral, y le comenté de la crónica del reinado de Carlos XIV, e inmediatamente me dijo, sí, y ese libro me falta, no sé a quién se lo presté que me lo robó. Es decir, tenía el conocimiento absoluto de sus libros, lo que acabas de decir, eran libros que había usado, sabía perfectamente lo que tenía. Fue un privilegio, un enorme privilegio su amistad. Es un enorme privilegio estar aquí con gente tan conocedora, tan entrañable de la obra de José Emilio Pacheco, con ustedes. Y bueno, si tienen algunos comentarios, algunas preguntas, es el momento de hacerles. Y gracias por su presencia. Pregúntele a Héctor de Mauleón. No, debería de leer. Es que de verdad, casi al azar. No, tú. Sí, háblelo así, mira, lo tienes aquí. Estaría bien con más. A ver, allá una. Bueno, más que al panel, la pregunta es a todos los que estamos aquí presentes. ¿Cuál de los escritos de José Emilio nos han marcado? Por ejemplo, yo no puedo asistir, tengo un hijo de 8 años, yo no puedo asistir
o ir sin mis lentes al bosque de Chapultepec porque tengo miedo de que llegue alguien y me diga, ¿me permite llevar a mi hijo a la cueva? O sea, literalmente, venga para que se entretenga, Dios mío, es fecha que no puedo ir a Chapultepec. O mejor, ¿no? Yo trabajo en un periódico, entonces luego cuando voy, tienen su casa en Ciudad Neza, tengo que pasar por Pantitlán en el último metro de la línea rosa, entonces cuando se detiene, cuando casi llegar a la estación Pantitlán se detienen, entonces hay un cuento donde la fiesta brava, entonces una invitación a todos los presentes a ver cuál es el escrito o el poema o el cuento de José Emilio Pacheco el cual les ha marcado la vida, porque obviamente tiene que haber uno. Mientras llega. Bueno, pues muchas gracias por esas experiencias. ¿Alguien más? Va a leer un poema. Bueno, voy a leer un fragmento del largo poema que escribió José Emilio sobre el terremoto, justamente. Se llama Las ruinas de México, elegía del retorno. Es un poema muy largo, subdividido en otros, y bueno, tomé uno aquí que es bastante breve, que creo que muchos recuperamos a partir del terremoto de 2017. Para los que ayudaron, gratitud eterna, homenaje. ¿Cómo olvidar, joven desconocida, muchacho anónimo, anciano jubilado, madre de todos, héroes sin nombre? Que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto a detener la muerte con la sangre de sus manos y de sus lágrimas, con la certeza de que el otro soy yo soy el otro, y tu dolor, mi prójimo lejano, es mi más hondo sufrimiento. Para todos ustedes, acción de gracias perenne, porque si el mundo no se vino abajo en su integridad sobre México, fue porque lo asumieron en sus espaldas ustedes, héroes plurales, honor del género humano, único orgullo de cuanto sigue en pie solo por ustedes. Pues muchas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Tú, Héctor, vas a leer algo? Muchas gracias por su presencia, por esta complicidad con la amistad de José Emilio Pacheco, y bueno, pues están en buenas manos y en muy buen lugar. Gracias.